Good morning. Buenos días. This is a testimony Este es un testimonio about learning the outline. acerca de aprender este esquema. But pardon me, Pero disculpen, because I usually tell this to lay people in the church. porque usualmente se lo digo a las personas que están trabajando en la iglesia. So it probably doesn't apply to pastors. Así que tal vez no aplique mucho a los pastores, But I'll go ahead and try. pero voy a tratar. Because maybe there's someone in here that thinks like me. Porque tal vez hay alguien aquí que piense como yo. I mentioned that I don't think in outlines, Les mencioné que no pienso yo en bosquejos, but I'm married to someone who thinks in outlines pero me casé con alguien que piensa en bosquejos all the time. todo el tiempo. Here's an example. Este es un ejemplo. Let's say I have a problem, Digamos, tengo un problema and I talk to Jeff about my problem. y le hablo a mi esposo acerca de ese problema. He'll say, well, in the first place, Él me diría, bueno, and primeramente, secondly, segundo, and if it's really serious, Y we si might es- be having an invitation. y si tenemos un problema serio, entonces va a ser una invitación. It's the way his mind thinks. Esa es la manera que piensa, su manera de pensar de él. But I don't think that way. Pero yo no pienso así. So I took this class in our church Así que tomé esta clase en nuestra iglesia when Jeff pastored. cuando él fue pastor. It was the second outline I had learned. Es el segundo bosquejo que había aprendido. The first one was very El complicated. primero era más complicado. So when I was using that outline Así que cuando estaba utilizando ese bosquejo to lead people to Christ, para poder guiarlos a las personas a los pies del Señor, I'd be thinking the whole time, estaba pensando en ese momento, please don't ask me a question por favor, no me hagas preguntas, because I'll lose my place. porque me voy a perder en mi lugar. I fell in love with this outline Así que me encantó este bosquejo que tengo en la mano, because even though it's thorough, porque a pesar de todo que es muy completo, it's really simple es simple, because it has 4 truths about porque God. tiene 4 verdades acerca de Dios. And I love to talk about Y a God. mí me encanta hablar de Dios. So I know under each one of those truths, Y yo sé que debajo de cada esas verdades I'm going to share 2 truths about God voy a compartir 2 verdades acerca de Dios and 1 truth about how that affects me. y una verdad en cuanto eso me afecta a mí particularmente. So I have found it to be simpler, Así me he dado cuenta que es más simple, but still thorough enough pero igualmente con bastante contenido to help people in our world understand the para ayudar gospel. en la gente en nuestro mundo para poder entender la palabra de Dios. Well, at the time I learned this, Cuando aprendí esto, I was a pastor's wife. era la esposa de un pastor Now, en the ese pastor's momento. wife has to pass the test. Y así que la esposa Right? del pastor tiene que pasar ese examen, ¿verdad? I can't fail the test. No puedo fallar en ese examen, ¿cierto? So I passed the test. Así que pasé. In that day, Jeff gave us a blank sheet of paper, Ese día mi esposo nos dio una hoja en blanco and we wrote the whole thing from y memory. escribimos todo de memoria. But even though I passed the test, Aunque haya pasado yo ese examen, I didn't feel comfortable no me sentía tan cómoda that I could give the gospel que this podía way. dar el evangelio de esta manera. And so I believe the Spirit of God Así que yo creo que el Espíritu del Señor led me to a plan. me ayudó a llegar a un plan. So I plugged this structure. Entonces, Unplugged. así que cambié un poquito la estructura Into a structure I already had in my day. en otra estructura que yo ya tenía. So mi vida. every morning I spend time with God. Así que cada mañana pasaba tiempo con mi I Señor, read His Word, leía su palabra and then I devocional talk to Him. y hablaba con Él. So when I would complete that time with Así que God, cuando terminaba mis momentos con el Señor, I'd get the outline out. sacaba este bosquejo. And day by day I would go through the outline Día por día repasaba todo este bosquejo until I knew it thoroughly. hasta que lo aprendí totalmente y completamente. But it's one thing to know something in your Pero es brain. una cosa saberlo en tu mente, en tu cabecita, It's a different thing to get it out your y es mouth, otra cosa el poder expresarlo, especially when you're under pressure. especialmente cuando estás bajo With mucha an unbeliever, presión, right? cuando estás testificando a una persona no creyente. So what I did about that problem, Así que lo que hice acerca de ese problema, at that time in my life I took early morning walks. decidí tomar caminatas en la mañana temprano.
And on my long walk, En mis caminos, I mientras would caminaba, witness out loud y testificaba en voz alta to someone who wasn't there. a una persona que no estaba allí. Mientras caminaba, testificaba. I have no idea what my neighbors thought Yo ni idea qué habrían pensado mis vecinos de mí hablando sola. about that crazy lady that Acerca de esa persona que estaba dando vueltas, she vueltas, keeps walking around the block, está caminando, talking así, to herself. hablando toda la cuadra, hablando por sí sola. Para sí sola. But that was the key for me. Pero eso fue lo importante para mí, que me ayudó mucho. And I realized somewhere in those walks Y me di cuenta en una de esas mañanas que estaba caminando that the outline was no longer something someone else wrote. que este bosquejo no era algo que alguien había escrito. I had ownership of the Ahora outline. tenía yo posesión de este bosquejo, era mío. All it took was a plan Todo lo que tuvo que hacer es tener un plan and time. y tiempo. And because of that investment in Y time, por ese tiempo que yo pasé invertido en eso, there will be people in heaven va a haber gente en el cielo porque tomé mi tiempo, because I learned to give the gospel. porque aprendí a dar la palabra de Dios. Now, this was a long time before I ever knew I'd be doing this. Ahora, esto ha sido mucho tiempo atrás, antes que yo iba a estar dando esto de acá y haciendo todo esto. I was just like you. Yo era como ustedes. I love God. Amo a Dios. I wanted to share Him openly. Quiero compartirlo But abiertamente. What I had to do was have confidence. Pero lo que tenía que tener es tener confianza. And that confidence came from investing time Y in esa the confianza gospel. vino al tener y invertir mi tiempo en la palabra de And Dios, I en el believe Evangelio. anyone can do Y that. creo que todos lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer. So my goal was to know the gospel well Así que enough mi meta era saber el Evangelio bien, that I didn't have to have a GPS para que no tener un GPS or an app o algún app que me ayude, or a Bible. o la Biblia. I knew it in my brain. Lo sabía That en mi was my cabeza goal. y esa era mi meta. So let me share a time with you Así que quisiera compartir alguna experiencia contigo. that I was able to witness to Que someone pude compartir la palabra de Dios con alguien. was in an unexpected situation. No la esperaba, But because of that investment in pero time, por el tiempo que ya había invertido en este bosquejo, I had the gospel in my mind. lo tenía ya la palabra y el Evangelio en mi cabeza. Jeff and I were in the Philippines, Jeff y yo estábamos en las Filipinas and a typhoon came up. y vino un tifón, sí, una tormenta muy fuerte. And we were on one island. Estábamos en una isla, We were going to travel on open water íbamos a viajar en las aguas to another island about 2 hours away. hacia otra isla a 2 horas By de boat. distancia por barquito. But this horrible storm came up. Pero esta tormenta terrible y horrible vino. And so they canceled all the ferries. Así que cancelaron todos los viajecitos. So we were in this little village. Estábamos en esta And we aldea were chiquita bored. y estábamos aburridos. So we began to walk around the village. Así que comenzamos a caminar alrededor de la aldea And we met someone that we thought was an American. y nosotros conocimos a alguien que pensamos que era un norteamericano. So we engaged him in Así que conversation. comenzamos a hablar con él. Turned out to be a German Terminó siendo un alemán with impeccable English. con un inglés impecable. So we discovered that he was going to go to a different island. Y nos enteramos que él se iba a ir a otra But isla. just like us, he Pero was stuck. igual que nosotros, estaba varado ahí en la isla por la falta de botes y por la tormenta. So we ended up giving Philip a gospel tract, Aquí sí que le dimos un tratado a él and we went our separate y ways. nos fuimos en nuestros lugares diferentes, cada uno en su dirección. So the next day, Así que el día they siguiente, ran the ferries, Así que abrieron los botes y pudieron even permitir though that pasar, typhoon was still raging. a pesar de que todavía la tormenta estaba en pleno. So I call that the scary ferry ride. Así que yo le llamo el bote de miedo que tuvimos que tomar. And by the grace of God, I'm here to tell about Y it. por la gracia de Dios estoy aquí para contártelo. It was a horrible ride. Era un
una experiencia muy Everyone on the horrible. ship was sick. Todo el mundo en el And barco we were estaba praying enfermo. because we thought we were going to die. Nosotros estamos orando porque sabemos que íbamos a morir, But finally we made it to our pero island. felizmente, gracias a Dios, llegamos a nuestra isla. The next morning at 6 o'clock in the La morning, siguiente mañana, a las 6 we de la all went to mañana, breakfast. todos fuimos a tomar desayuno And we were excited. y nosotros estuvimos muy Because contentos this was our opportunity to go into classrooms porque esta era la oportunidad de And- ver a, perdón, we were able las to go to clases. class to give the gospel para poder dar la palabra de Dios. to university and high school Para la students. universidad y los chicos en la secundaria. But at breakfast we discovered that one of our ladies was sick. Pero en el desayuno descubrimos que una de nuestras señoras estaba enferma. And I was chosen to stay back with her at the hotel. Y a mí me escogieron para quedarme atrás en el hotel cuidándola. And I had a really bad Y attitude. yo tenía una actitud muy mala I acerca de did esta not want to situación. stay back. Yo no quería quedarme. I prayed this prayer. Yo lloré una oración. God, I am so disappointed. Señor, estoy tan descontenta con esto. But would you just give me an opportunity here at the hotel? Pero me darías alguna oportunidad aquí en este hotel, por favor. And then I forgot about that prayer. Y después me olvidé de esa oración. So later in the day, I went to the Después, cafe en el transcurso del día, fui al to café get internet. To get internet. para poder encontrar un poco de internet, del wifi. And I walked into the cafe, Y entré, caminé en la cafetería and guess who was y there? adivinen quién estaba ahí. Philip, the German. Philip, el alemán. Remember, he was going to a different island. Acuérdense, él se iba a He otra was on isla our y él island, estaba en nuestra in isla, our en hotel, nuestro hotel, at exactly the time I went to the en cafe. el mismo exacto momento que yo entré a ese café. This was a divine appointment. Este era una cita divina. So I sat down with Philip Así que me senté con Philip and just engaged him in y conversation. comencé a conversar con él. I said, Philip, you're from Germany. Philip, tú eres de Alemania. What are you doing here in the ¿Qué Philippines? haces aquí en las Filipinas? He explained to me that he had come to the Él me Philippines explicó que él había venido a Filipinas for one whole year por un año to surf all over the various islands. para surfear todas las islas I filipinas. said, wow, Philip, Decía, wow, Philip. it sounds like you're restless. Parece que estás un poco incómodo, estás muy alterado. His face fell, Y su carita cayó. and he said, I am restless. Sí, tengo muchas cosas sobre mí. I said, Philip, do you feel like you're looking for something? Philip, ¿te parece que estás buscando por algo? He said, yes. Sí. I said, I think I know what it is you're looking for. Entonces yo creo que sé lo que estás buscando. And I went all the way through the gospel. Así que comencé y le compartí todo in el this evangelio. beautiful God-ordained conversation. Y en lo que el Señor había dado, en la conversación tan hermosa que el Señor permitió. I wish I could tell you that Philip trusted Jesus as Savior, Me gustaría decirte que Philip aceptó al Señor Jesús como Salvador personal, but he didn't. pero él no lo hizo. He was he was Era- in his early 20s. Él estaba más o menos por sus 20 años. He was an atheist. Era un ateo, But we had a great pero conversation. tuvimos una conversión And he muy buena. listened. Y él escuchó. There was interest there. Había mucho interés de su parte. And so for me, that was a great Así que victory. para mí eso fue una gran victoria. And do you know what I believe? ¿Y sabes qué es lo que yo creo? I believe heaven is going to be filled with surprises. Creo que en el cielo va a estar lleno de sorpresas. I believe that with all Yo of creo my heart. eso con todo mi corazón. Because that was a sovereign God drawing someone to himself. Porque eso fue un Dios soberano que trajo a esa persona I still pray for Philip. y lo traigo y sigo orando por él. And who's to say that I wasn't just a piece in his journey? Y quién sabe, solamente yo fue un pedacito en su camino de él. And I hope one day when I get to heaven, Espero que algún día cuando vaya al cielo I meet Philip. poder ver allá a Philip. Because the gospel didn't stop with me. Porque el evangelio no terminó conmigo. God can use other people in El his Señor puede life. utilizar otras personas para hacerlo. So I trust that encourages Así you. espero que esto te dé de ánimo. No matter where you are in your journey with the No sé en dónde gospel, estés en tu caminar con el evangelio. invest time Invierte tiempo in becoming as proficient in the gospel as you can possibly be.
Invierte tiempo en ser lo mejor para compartir el Evangelio con otras personas. I believe it will do two things. Va a hacer dos cosas. It will keep the gospel at the front of our brains, Va a mantener el Evangelio aquí enfrente de nuestras cabecitas and it will help us to be ready y nos va a ayudar a estar listos when we get those God-ordained moments in life cuando el Señor nos dé esas personas que Él nos lo trae a nuestras vidas to give the gospel to a lost world. para poder compartir la palabra de Dios a este mundo perdido.